Bueno, buenas tardes, hacemos la clase 23, hoy viernes 4 de junio. Estamos trabajando todavía con la práctica 9 de oscilaciones. Y entonces voy a empezar haciendo un pequeño cuadro de resumen y agregando algunas cosas que no hicimos todavía en la clase anterior. Primero que hicimos mucho, pero no le puse el nombre a lo que estamos trabajando. Revisé y no había puesto en el pizarrón el nombre. Lo que estamos haciendo se llama movimiento armónico simple. Se suele abreviar con las letras, movimiento armónico simple, en muchos lados. Y se trata de un movimiento de un cuerpo con una coordenada, sometido a alguna fuerza restauradora, que si lo sacan de la posición de equilibrio, la fuerza lo trae de vuelta. Entonces el movimiento es oscilatorio, pero no es cualquier movimiento oscilatorio. El que se llama movimiento armónico simple es el que escribimos la vez pasada, cuando la fuerza restauradora, hay una fuerza restauradora, y además es lineal. Esto corresponde a una fuerza restauradora lineal, proporcional al desplazamiento. Entonces, el cuadro de resumen tiene que empezar por decir que tenemos alguna fuerza que actúa sobre el cuerpo, que estoy estudiando, que es de la forma menos algo por x. Voy a poner una K mayúscula acá. Esta K mayúscula es lo que aparezca al plantear la segunda ley de Newton. Es lo que aparezca al hacer la suma de fuerzas. Porque esta fuerza que pongo acá es la fuerza neta. Entonces habrán visto ejemplos donde directamente tengo un cuerpo atado a un resorte y la fuerza es la elástica del resorte. Hay otros donde está atado a dos resortes, uno de cada lado o dos del mismo lado. Hay problemas donde el cuerpo está atado a un resorte y además está el peso. Entonces, distintas situaciones los tienen que llevar a escribir algo donde la fuerza neta es algo por x. Y este algo que llamó K mayúscula es el algo que aparece al hacer la cuenta. Puede ser K de un resorte o puede ser algo más compuesto que aparezca al plantear el problema, al plantear la suma de fuerzas. Entonces, esto nos lleva a una ecuación de movimiento: fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Aceleración escrita como derivada segunda de x respecto del tiempo, nos lleva a una ecuación de la forma derivada segunda de la coordenada de x respecto al tiempo, dos veces, que sabemos que x es función del tiempo, no voy a dejar de escribirlo, igual a menos algo por x que depende del tiempo. Y ese algo aparece de poner la masa del cuerpo, el K efectivo, todo lo que aparezca. Lo que plantee el problema me lleva a escribir que la aceleración es igual a algo por x con signo menos, y este algo lo llamamos en general omega cuadrado. Porque está piola ese nombre, porque después tiene interpretación. Este omega cuadrado es lo que aparezca según el planteo de la fuerza y de la masa y el planteo de la dinámica. Y esta es una ecuación diferencial. Esta es la que se llama ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Si la fuerza no fuera lineal, acá no tendríamos x solito. Entonces, cuando la fuerza es lineal, llegamos a algo así. Eso se llama un movimiento armónico simple. Y es famoso, es conocido. Se lo conoce como un tipo de movimiento, en el sentido de que es de los más estudiados. Tipo de movimiento, hemos visto movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, movimiento circular, con velocidad constante, con aceleración constante. Y este es otro tipo de movimiento, con otras características. Como todo el movimiento, es algo que se escribe diciendo x en función de t, pero tiene sus características. Es un movimiento oscilatorio, se llama armónico simple, y las soluciones... quería decir también, y esto que está escrito acá es una ecuación diferencial, en el sentido que uno quiere averiguar como incógnita cuánto vale x de t. Y no lo puedo hacer integrando directamente, hay que hacer técnicas más elaboradas de análisis matemático, que son resolver ecuaciones diferenciales. Y esta es una de las ecuaciones diferenciales más sencillas que hay. Hay otra, pero conocida, reconocida. Entonces, como es conocida, en lugar de resolverla, uno se acuerda de memoria las soluciones. Y las soluciones son de la forma una amplitud A
por el coseno, o el seno si tienen ganas, se puede hacer de omega por t más phi. ¿Qué es esto entonces? La solución general de este problema que ustedes escribirán de memoria. ¿Dónde? Omega se llama frecuencia angular y permite calcular el periodo como 2pi sobre omega. El movimiento es oscilatorio y tiene un periodo en segundos. 2pi sobre el numerito que aparece acá es el periodo. Y el numerito que aparece acá, omega, es la raíz cuadrada del que aparece acá, que es el que viene del planteo del problema. O sea, el sistema, la construcción del sistema, si el resorte es más duro, si es más blando, si tiene más masa, si tiene menos masa, como esté armado, construido el sistema, determina omega y determina el periodo. Entonces el periodo está determinado por las características de construcción del sistema. En cambio, la amplitud, que está acá, y la fase inicial, que está acá, no vuelvo a poner los nombres, pero se llama amplitud porque esto, como el coseno va entre 1 y menos 1, multiplicado por a va entre a y menos a, y esa es la región donde se mueve el cuerpo. Y phi se llama fase inicial porque es lo que hay acá adentro cuando t es igual a 0. Y estas dos constantes, a y phi, no están determinadas por la construcción del sistema, sino que dependen de cómo se ponga a mover al sistema. Yo tengo un sistema y lo dejo quieto, está en reposo. Lo empujo un poquito, se mueve de una manera. Lo empujo más, se mueve de otra manera. Le doy un chicotazo para que gane velocidad, se mueve de una manera. Lo estiro y lo dejo en reposo, pero se empieza a mover porque la fuerza lo hace volver, se mueve de otra manera. Entonces, los valores de A y phi dependen de condiciones de funcionamiento del sistema, del problema que tengan, que son condiciones iniciales. Típicamente son condiciones iniciales. ¿Con qué información tengo de cómo puse a mover al sistema? Entonces, cómo está construido, me da el omega, cómo lo puse a mover, me da A y phi, que voy a anotar por acá, que dependen entonces de condiciones iniciales, o si quieren, está bueno anotar de cómo ponemos a mover al sistema, o de cómo empujamos o ponemos a mover al sistema, eso. De cómo ponemos el sistema en movimiento. Me parece buen momento para decirles que si hay preguntas. No sé si miraron la práctica, estaría bueno que la hayan mirado. Les cuento, estoy subiendo los apuntes del año pasado que a esta altura de la materia ya los tenía bastante prolijos. Así que, material de lectura, los apuntes que están en la pestaña de unidad 9. Tienen uno de teoría y otro de aplicaciones, ejemplos y aplicaciones, que son básicamente ejemplos de los problemas que tienen que hacer. Entonces, esta es el panorama de qué se trabaja en el movimiento armónico simple. Y es el planteo de la dinámica. O sea, tenemos fuerzas, tenemos segunda ley de Newton, suma de fuerza igual a masa por aceleración, sale la cinemática. De la dinámica sale la cinemática. Tengo x en función de t, derivo tengo la velocidad, derivo tengo la aceleración, grafico la función esta, grafico su derivada, tengo un montón de información para armar problemas, o sea, para contestar preguntas y para armar descripción de situaciones. La otra parte que trabajamos es el aspecto energético de esto. Entonces déjenme sacar una flechita para otro lado. Que si uno tiene una fuerza que depende de la posición, tiene una energía potencial que depende de la posición, que se calcula como menos la integral desde el punto de referencia hasta el punto x del trabajo de la fuerza esta que es conservativa. Entonces, siempre se define la energía potencial con la fuerza conservativa. Y si la fuerza es así, uno hace la integral y le da un medio de k por x cuadrado. Y pongo flecha para arriba y para abajo, porque si la fuerza es así, el potencial es así, y si el potencial es así, la fuerza se obtiene derivando, con signo menos, y es así. Entonces, es el mismo problema descrito con dos lenguajes, el de fuerzas y el de energías. Y si miramos esta función energía, bueno, algo por x al cuadrado es una parábola. La parábola canónica, cuando x es igual a 0 da 0, y cuando x es positivo o es negativo da lo mismo, así que es simétrica y tiene las ramas para arriba. Entonces, esto conviene mirarlo en un gráfico de energías. A este eje le voy a poner energía.
Este es el eje de la coordenada que se mueve, o sea, el X. El cuerpo cambia de X con el tiempo. Y la función de energía potencial, parábola, tiene esta pinta. Tendría que salir bien simétrica. Y dentro de este esquema hemos conversado que si se conserva la energía, está bueno y es muy útil marcar en este eje de energía el valor de energía mecánica. ¿Se conserva la energía mecánica? Sí, tengo una fuerza conservativa, tengo energía potencial y además tengo movimiento, tengo energía cinética, y la energía mecánica, que es la cinética más la potencial, se mantiene constante. Y este dibujito horizontal, que yo suelo hacer punteado, me sirve para pensar. Mira, si el cuerpo está más acá o más allá, más acá o más allá, va y viene, y bueno, la energía mecánica es la misma y es la misma y la misma en cualquier posición que esté. Lo que tiene este juego es que si tengo una cantidad de energía potencial, cuando el cuerpo está, digamos, por acá, entonces la energía mecánica, que es más que la potencial que estoy viendo, se completa con la cinética. Entonces tenemos potencial y cinética. Y el juego del movimiento, una forma de ver el movimiento, es ir viendo cómo, bueno, si vengo más acá, tengo más potencial y menos cinética, hasta que se detiene. Si vengo para acá, tengo menos de potencial, entonces hay más de cinética. Y si me paso de largo, tengo otra vez potencial, entonces menos de cinética. Y cuando tengo todo de potencial, me queda cero de cinética. ¿Qué son los puntos de retorno? Que son los, bueno, entre todas las cosas que dije, estoy pensando en los momentos donde la energía es puramente potencial y no queda nada de cinética, digamos un puntito para representar que hay cero, es algo que sucede de un lado y del otro. Y en ese lugar tengo los puntos de retorno. Entonces, comparando la descripción cinemática, donde veo que el cuerpo llega hasta A y hasta menos A, porque el coseno va entre menos 1, y este dibujito que dice que el cuerpo llega hasta acá y hasta allá, bueno, me doy cuenta que este punto de retorno está en X igual a A, y el otro punto de retorno a la izquierda está en X igual a menos A. Y son los puntos donde la energía cinética vale 0, porque son los puntos de retorno donde se detuvo, y ahí es máxima la energía potencial. Entonces, los dos enfoques se usan para describir el problema. Bueno, me gasté un rato en resumen, pero en la práctica hay problemas que preguntan más por un aspecto, por el otro, o más lindo los problemas que preguntan por todo combinado. Bueno, y creo que ya les di la otra vez, os quedó grabado, en qué números de problemas están las cosas más básicas. Y después los problemas se complejizan en el sentido de que tienen más ingredientes en el planteo. Por ejemplo, que hay dos resortes en lugar de uno, que hay resorte y peso, etc. La cuestión es llegar a descubrir si tiene una fuerza restauradora lineal. Si descubren que hay fuerza restauradora lineal, están seguros que pasa todo esto y que el movimiento es armónico simple con sus características. Y bueno, frecuencia angular, periodo, la frecuencia que es 1 sobre t, etc. Ahora, hay más movimientos oscilatorios que no son armónicos y simples. Hay más movimientos oscilatorios. Lo hemos visto ya. Y hay problemas en la práctica que son de movimientos oscilatorios no de este tipo, no armónicos. Y que quizás se parezcan un poco. Entonces se juega a aproximarlos y hacerlos parecer a esto. ¿Por qué digo que ya vimos problemas oscilatorios no armónicos? Bueno, porque vimos en general pozos de potencial. Si el pozo de potencial, en lugar de ser una parábola, tiene otra forma, bueno, igual es pozo, igual va y viene, igual hay punto de retorno. Entonces el problema, el movimiento igual es oscilatorio. Lo que no está garantizado es que vaya a funcionar una dinámica como esta o una solución como esta. Sin embargo, sí se puede hablar de periodo. Si es oscilatorio, se puede hablar de periodo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está en la práctica 9 de movimiento oscilatorio, que en principio no es armónico? Es el péndulo. Antes de borrar, sí, ya borró. Permiso. Insisto que la teoría está bastante prolija en los apuntes que le subí. El otro ejemplo que ahora vamos a trabajar es el que se llama péndulo ideal.
que es un movimiento oscilatorio no armónico en general. Técnicamente se dice que es anarmónico, anarmónico por no armónico, pero que en cierto régimen se parece o se aproxima por un movimiento armónico simple. Entonces, el mensaje del péndulo tiene dos partes. Uno que es oscilatorio y otro que, según el régimen, puede tratarse como armónico simple o no. En general no es armónico. Bueno, péndulo. ¿Qué es el péndulo ideal? Es una masa colgando de una masa puntual, sostenida por un hilo ideal. Ideal sería sin masa e inextensible. Con un punto fijo, sujeto a un punto fijo en un sistema inercial. Lo cuelgo del techo. Fijo en un sistema inercial. Entonces a partir de ahí el movimiento es este. Y obviamente es periódico. Se repite a sí mismo. Si no hubiera roce con el aire, esto seguiría andando un montón. Y de hecho los sistemas oscilatorios en la práctica es el que se mantiene bastante constante la amplitud. O sea, tarda mucho en frenarse. Mucho más que un problema de resorte, etc. Lo que se ve de este movimiento oscilatorio es que puedo hacerlo con amplitudes chiquitas, o con amplitudes grandes, o con amplitudes de hasta acá. Ups, se me soltó. Y se observan estas características experimentales. Esto lo hizo con cuidado Galileo por primera vez. Genio, Galileo Galilei. Estudió estas cosas y las midió y las caracterizó con mucho cuidado. Antes de que Newton hiciera su mecánica, sin saber todas esas leyes, lo estudió experimentalmente. El movimiento es armónico. Déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5 ciclos conté. Entonces ese conteo le da la idea de la frecuencia. Cuántos ciclos por segundo. O del periodo, cuánto tarda cada ciclo. Y lo que se ve es que si le doy un poquito más de amplitud, 1, 2, 3, 4, 5, parece que el periodo es el mismo. Parece que el periodo no depende de la amplitud. Pero si uno pone amplitudes grandes, va a encontrar que el periodo le cambia. O sea, el periodo depende de cómo lo pongo a funcionar. Y esa es la primera diferencia con el movimiento armónico. No se nota mucho, pero si lo hacen con precisión, a amplitudes grandes, el periodo, o sea, el tiempo que tarda en ir y volver, es distinto que si pongo chiquito. Ahora, si pongo chiquito o el doble de chiquito, pero mantengo chiquito, anda parejito, anda con un periodo que parece que a distintas amplitudes chicas se mantiene el periodo. Y otra cuestión que se observa de esto es que si cambio la longitud del hilo, cambia el periodo y la frecuencia. Entonces, contemos acá. 1, 2, 3, creo que contemos al principio, vamos. 1, 2, 3, 4, con cierto ritmo, con cierta frecuencia. Y si el hilo es más corto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el periodo es más corto. O sea, la frecuencia es más grande. Entonces, evidentemente depende de la longitud del hilo. Evidentemente por lo experimental. Depende de la longitud del hilo, el periodo. Y el movimiento no es lineal. La otra cosa obvia que no dejemos de mostrar es que la trayectoria de la partícula es un tramo de circunferencia. El movimiento no es lineal. El movimiento es sobre una circunferencia y vamos a describirlo con la variable angular. Entonces, hay una sola variable, pero no es un movimiento en una dimensión. Es como dijimos con ese movimiento circular. Lo medimos con el ángulo y podemos pensar en un eje para describir el ángulo, y con una sola coordenada alcanza para ubicarlo en el plano. Entonces, analicemos este problema. Tenemos un sistema inercial, desde donde las cosas se observan, que sería el piso en este caso, un punto fijo en el sistema inercial, que es el soporte, y un hilo de longitud L, digamos, una masa de longitud M, y el péndulo se dice que es ideal si el hilo es inextensible y sin masa, o de masa despreciable, y si la partícula es puntual, o sea, muy chiquitita con respecto al tamaño del hilo sería. Eso es un péndulo ideal. Y
y vamos a describirlo por el ángulo que forma el hilo con la vertical, que lo llamo θ, y vamos a poner positivo para este lado y negativo para aquel lado, y vamos a poner θ igual a 0 acá en la vertical. Este sistema, como todo sistema oscilante, tiene un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde si lo dejo quieto, sigue quieto. Y eso es, bueno, cuando lo invoco a la vertical. ¿Sí? Si lo dejo quieto acá, se mueve. Si lo dejo quieto acá abajo, estará quieto. Entonces, este punto θ igual a 0 es el punto de equilibrio. Y vamos a describir el movimiento desde el punto de vista de energía y de dinámica. Y voy a empezar con la energía. ¿Por qué energía? ¿Y qué tipo de energía? Bueno, todo esto siempre depende de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si lo dibujo por acá, el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan son la tensión y el peso. Y en la trayectoria circular, si voy a calcular trabajo, el trabajo de la tensión es 0. Porque es fuerza perpendicular a desplazamiento. El desplazamiento es en la trayectoria circular. Vamos a poner diferencial de R. Y entonces la tensión está, pero no hace trabajo. Y el trabajo del peso, bueno, el peso es una fuerza conservativa y el trabajo del peso es igual a menos la variación de energía potencial. Y la energía potencial depende de la altura y es m por g por h, porque la energía potencial gravitatoria a peso constante. Entonces, ¿dónde ponemos el 0 de altura para medir h? Y la energía depende de h. Bien, el 0 de altura lo vamos a poner en el punto de equilibrio. Si hago la trayectoria circular, este es el punto de equilibrio. A esa altura la llamo 0 y de ahí para arriba tendré energía potencial positiva. O sea, puse el 0 de energía en el punto de equilibrio. Esta altura es h igual a 0. Y cuando esto está desplazado, un ángulo θ tiene una altura h. Me quedó chiquitito, pero... Y h depende del ángulo. O sea, cambia el ángulo, cambia la altura. Y para eso te va a hacer un poco de trigonometría. La altura en función del ángulo se puede calcular como acá el costadito auxiliar. Toda esta altura es L. Desde el punto de suspensión hasta ahí abajo es la longitud del hilo. Y esta altura de acá para arriba se puede hacer en este triángulo rectángulo como L por coseno de θ. Hipotenusa por coseno del ángulo. Porque estoy viendo el cateto adyacente al ángulo. Entonces, todo entero es L, desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá es L coseno de θ. Entonces, este cachito que me queda, h, que es ese cachito que está ahí, se escribe como todo L menos L coseno de θ. O sea, L menos L coseno de θ. ¿Sí? Es un truco de trigonometría para medir la altura que está acá abajo. El cateto adyacente a L es lo que hay desde la posición hasta allá arriba. Y desde la posición hasta el mínimo, la diferencia. Entonces, esto es L por 1 menos coseno de θ. Y la energía potencial del cuerpo, que depende de la altura, bueno, me conviene escribir que depende del ángulo. Y es m por g por h, donde h es L por 1 menos coseno de θ. ¿Está? O sea, la energía potencial depende del ángulo, pero no es una función lineal del ángulo. Lo voy a poner mejor acá. Ni lineal ni cuadrática. Es una función trigonométrica del ángulo. Entonces, si uno quiere hacer el trabajo de energía, perdón, quiere hacer, no quiero decir trabajo por trabajo mecánico, si uno quiere hacer el desarrollo del problema desde el punto de vista de la energía, y bueno, le conviene graficar la energía en función del ángulo. El ángulo lo vamos a poner en un eje, o sea, que es este eje, y bueno,
es la recta numérica donde dibujo el valor del ángulo. Y la forma de esta función, si por acá anda el ángulo pi sobre 2, 0 y menos pi sobre 2, bueno, es la forma del coseno, con signo menos y restado de otra cosa, resulta que es una función así. Donde acá esto se pone horizontal cuando llegamos al ángulo pi. ¿Qué significa? Que la energía potencial respecto del mínimo, cuando llego acá, subí, si el hilo mide L, acá subí L. O sea, acá la energía potencial es 0, acá es m por g por L. Y allá arriba será m por g por 2L, si llegara. Bueno, cuando llego al ángulo pi sobre 2, la energía potencial, para fijar la escala de lo que estamos dibujando, sería m por g por L. ¿Sí? Es decir, subí L. Nada más. Entonces, ¿tiene forma de pozo de potencial? Resulta que sí. Si yo tengo el péndulo armadito acá y le doy cierta velocidad inicial, se va a mover hasta cierta altura. Si le doy mucha velocidad inicial, de pronto me va a dar toda la vuelta. Como esos problemas de momento circular que hacíamos revoleando algo. Si le doy poca energía o poca velocidad inicial, llegará hasta un punto de retorno y se va a volver. Vamos a hacer el problema donde esto llega hasta un punto de retorno en un ángulo menor que pi sobre 2. Porque si pasa de pi sobre 2, ya lo que va a hacer es caerse y aflojar el hilo. Entonces, si estamos en la parte de abajo de la circunferencia, menos que pi sobre 2 el módulo, el hilo se va a mantener tirante. Y ahí estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando de acá para abajo, de ángulo pi sobre 2, más cerca del 0. Y digamos que cuando le di una velocidad inicial, o le di una amplitud, le puse al sistema una cantidad de energía mecánica que anda por acá. Entonces, si la energía mecánica anda por ahí, el péndulo está atrapado en este pozo de potencial y tendrá puntos de retorno, un ángulo máximo hacia un lado, que lo voy a poner lambda, esta letra es lambda mayúscula, y del otro lado menos lambda. Pongo así porque hay un problema que usa estas letras. Lo importante es que la amplitud del movimiento, hasta dónde va, y después en la zona prohibida, ¿no? Hasta dónde va para un lado, hasta dónde va para el otro, lo pongo en coordenadas angulares. Entonces en lugar de poner A en centímetros, pongo lambda en radianes. Y esta función es simétrica, el coseno es así, entonces la amplitud para un lado y para el otro va a ser igual, pero no es una parábola. No es una parábola. Si esto fuera una parábola, entonces el movimiento sería armónico simple, pero no es una parábola, entonces el movimiento no es armónico simple. Es oscilatorio y no es armónico. ¿Ok? Me tardé un poco en esta presentación para decir cómo es el problema en general. Es oscilatorio por la cuestión de que hay pozo de potencial. No es armónico porque la energía potencial no es, vamos a poner por acá, distinta de un medio de algo por el ángulo al cuadrado. Si fuera así, sería armónico. Si no, no es armónico. Ahora, aprovechando este dibujito, ¿cuánto se parece esto a una parábola? Y de pronto se parece mucho, porque uno puede armarse una parábola que tenga el vértice acá, que tenga la misma curvatura, y seguirla. Y la parábola lo que va a hacer es, vamos a hacerla en, no sé, rojo me queda por acá. La parábola sería lo más parecida posible a esta. Por ahí me hace así, pero después se levanta como parábola. Estoy dibujando una hipotética parábola que tuviera la misma forma que el pozo de potencial, al menos en el fondo del pozo. O sea, mismo mínimo, misma curvatura, y en algún momento va a ser distinta. No sé si es así, pero a ojo les quiero avisar. Y se ve poquito. Uno puede pensar en un potencial aproximado parabólico. Y si uno tiene poca amplitud, o sea, si la energía mecánica es suficientemente baja,
la mandamos por acá, que ni se ve. Y uno se va a mover en esta zona y de pronto no se da cuenta si el potencial es parabólico o es un coseno. Entonces, si uno se queda en el fondo del pozo con pequeñas amplitudes de tal manera que el pozo se parezca mucho a una parábola, entonces tiene un movimiento que se parece mucho al movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir que se parece mucho? Bueno, con un error. Entonces, según la tolerancia al error que tengan en los experimentos, podrán decir, bueno, lo trato aproximadamente como si fuera una parábola y me aguanto los errores, o no, me mando con el problema completo que es anarmónico. Lo que vamos a hacer en esta práctica es pensar que vamos a estudiar el péndulo ideal en el régimen de pequeñas oscilaciones, se dice, pequeña amplitud. Entonces, si pongo poquita amplitud, lo que estoy haciendo es mover este problema en la zona en donde el fondo de esta función coseno y una parábola son prácticamente lo mismo. ¿Cómo se hace la matemática de esto? Ni lo voy a escribir ahora, pero sí lo ven en análisis 1. Si uno hace un desarrollo de Taylor de esta función, desarrollo de Taylor es un desarrollo en serie de potencias. Dice que esta función es aproximadamente al valor en el mínimo, más la derivada primera por cuánto me corro, respecto al mínimo, más la derivada segunda sobre 2 por cuánto me corro, al cuadrado, más la derivada tercera sobre 3 factorial. Si han visto el desarrollo de Taylor, les debe sonar eso. Y entonces, si uno hace un desarrollo de Taylor de esto, encuentra que el primer término del desarrollo es de la forma 1/2 de algo por ángulo al cuadrado. Después el término cúbico se hace 0 y el término cuártico recién es distinto de 0. Entonces, hasta orden 3 en el ángulo, el desarrollo de Taylor es una parábola. Y ustedes deben tener alguna idea de, si los que vieron Taylor o cuando lo vean, sabrán que el error que se comete en la aproximación suele ser pequeño y tan pequeño como uno quiera, siempre que se quede cerquita de la zona donde desarrolla. Entonces, si me quedo cerquita del mínimo de este potencial, el problema es tan parabólico como uno quiera. Es más parabólico si me quedo más cerquita. Típicamente les dicen que con un ángulo de hasta 5 o 10 grados trabajen tranquilos. ¿Por qué les decimos eso? Y bueno, porque por ahí no tienen las herramientas para discutirlo ustedes si se quedan tranquilos o no. Entonces decimos, bueno, pequeñas oscilaciones, imagínense hasta 5 grados. A mí me gusta hacer lo más chiquito posible para que el error sea lo menos posible. Por ahí otros le dicen 10 grados, está bien. Entonces, ¿cómo es que se trabaja el problema del movimiento oscilatorio del péndulo ideal en el régimen de pequeñas oscilaciones y hacemos que se parezca a un movimiento armónico? Péndulo ideal, le vamos a dar el título pequeñas oscilaciones. Y entonces voy a arreglar esto. Los tengo por ahí escuchando, seguro. ¿Cómo va esto? Esta parte es más bien de teoría. No necesitamos para la práctica 9 esto. Sí, para entender dónde estamos parados y justificar lo que hacemos en la práctica. Pero hasta acá, este pizarrón que dice que tenemos un movimiento en un pozo de potencial que no es parabólico, me interesa que lo lleven registrado. ¿Sí? Podrían preguntar, ¿y cómo se hace bien? Y en física 1 no lo hacemos. En otra materia lo pueden hacer. Mecánica. Pero en física 1 no nos metemos más allá con este problema. ¿Sí? ¿Tranquilo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se puede aproximar el potencial con Taylor, o se puede aproximar, y trabajamos con energía, o se puede trabajar con fuerzas y aceleraciones y aproximar la fuerza. Y voy a hacer eso. Entonces voy a cambiar este planteo por el de fuerzas y aceleraciones. En lugar de hablar de energía potencial, vamos a resolver el problema de movimiento, o plantear el problema de movimiento en presencia de estas fuerzas, tensión y peso. Por supuesto que el peso es masa por gravedad y la gravedad apunta para abajo. Entonces, lo que han hecho muchas veces, y vamos a enganchar ahora, es estudiar la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, o sea, peso más tensión igual a masa por aceleración, donde la aceleración es un vector, y entonces tiene una componente tangencial y una componente radial o centrípeta, y para hacer la descomposición de esto en componentes,
conviene tomar un eje tangencial, que lo voy a tomar positivo para este lado, y un eje normal, que lo tomo positivo para este lado, normal o centrípeto. Y entonces escribimos esto en componentes, y en la componente tangencial, de tangencial pongo, tensión no hay, y tenemos el peso proyectado para acá con el seno de este ángulo. Y este ángulo es la inclinación del péndulo, ¿sí? Entonces tenemos menos m por g por el seno del ángulo θ, más nada de tensión, será igual a la masa por la aceleración tangencial, porque es el eje tangencial. Y en el eje normal tenemos la tensión de lleno, sin proyectar, digo con signo más, menos mg por coseno del ángulo. Y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. La aceleración tangencial la vamos a escribir como alfa por r. Alfa de la aceleración angular, alfa por L, porque al radio de la circunferencia lo acá lo llamo L. Alfa por L. Y la aceleración centrípeta la podemos escribir como velocidad tangencial al cuadrado sobre L. Cosa de movimiento circular, porque la trayectoria es un tramo de circunferencia. Y entonces, y la velocidad tangencial aparte la pueden poner en función de la altura, por lo de energía cinética, por la conservación de energía mecánica. Saben que un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, más la energía potencial, que escribimos recién, m por g por L, por 1 menos coseno de θ, es una constante. Es la energía mecánica. ¿Se ve acá? Sí, apenas. Entonces pueden despejar la velocidad cuadrado como, bueno, la energía mecánica que tengan, menos esto que depende del ángulo, y tener la velocidad en función del ángulo. Esto les da el módulo de la velocidad en función del ángulo, se conoce. Todos esos problemas que tenían de una partícula, en la práctica 8, la partícula dando la vuelta a una pista, o yendo por encima de una esfera, uno relaciona la velocidad con el ángulo, que relaciona la velocidad con la altura básicamente. Todo eso se puede hacer. Pero la que me sirve a mí ahora acá es la componente tangencial. Me voy a quedar con esa. Entonces tenemos que alfa, bueno, tengo m por L por alfa es igual a menos m por g por seno de θ. Las masas se simplifican, lo cual dice que este problema no depende de si la bochita del péndulo tiene más masa o menos masa. Y la aceleración angular se puede escribir como derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces. Y el L lo puedo pasar dividiendo. Entonces me queda menos g sobre L por seno de θ. ¿Dónde? Insistimos. El ángulo es función del tiempo. Quiero ver el movimiento. El ángulo es función del tiempo. La aceleración angular también. Y este es el seno de un ángulo que depende del tiempo. Y este problema, la pregunta es si es un movimiento armónico simple. Y la respuesta es que no. Porque un movimiento armónico simple, hicimos el resumen, era cuando la derivada segunda de la coordenada respecto del tiempo dos veces es igual a menos algo por la coordenada. Si acá dijera algo por θ, tenemos bárbaro. Pero dice seno de θ. Y eso es que este término, que es como una fuerza efectiva, no es lineal. No es lineal. Si uno grafica la función seno de θ, común, ¿se acuerdan que tiene una forma así? La función seno. Si uno se queda en esta zona, o sea, si uno mira ángulos chiquititos, y se parece bastante a una recta, ¿no? Vamos a hacer un truco. A ver, ¿están escuchando ahí? Permiso. Un truco de cerquita. La función seno de θ, en función de θ, si se quedan ángulos pequeños, es prácticamente una recta. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación lineal de la función seno de θ. Y acá,
en lugar de poner seno de teta, vamos a poner aproximadamente igual a la recta que corresponde acá. ¿Sí? Entonces, en la aproximación de pequeñas oscilaciones, vamos a hacer una ecuación diferencial de oscilaciones que en lugar de ser anarmónica, la aproximamos por una armónica. Ese es el truco. Ese es el truco. Entonces, las pequeñas oscilaciones, ¿qué me dicen acá? Vamos a borrar parte del desarrollo. O sea, suma de fuerza, masa por aceleración, lo han hecho. Es el tipo de ejercicio que hacen muchas veces. Todo esto lo teníamos. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre seno de teta y una recta? Bueno, yo querría dibujar la recta que más se parece a esta gráfica, que es lo que se llama recta tangente. Me quedó feito, pero si vamos a hacerlo con herramientas de análisis, lo que yo estoy buscando es la recta tangente. Bueno. Y la recta tangente tiene como pendiente la derivada de la función. Entonces, ¿cuánto vale la derivada del seno de teta respecto de teta? La derivada del seno es el coseno. Lo tenemos hecho y está en las tablas de derivación. Y quiero saber cuánto vale la derivada en este punto. La pendiente de la gráfica es la derivada evaluada en el punto que me interesa. Lo tengo que evaluar en teta igual a 0. Lo escribo así. Y en teta igual a 0 el coseno vale 1. Entonces, esta recta roja tiene pendiente 1. Esta recta roja tiene pendiente 1, ordenada al origen 0. Así que esta recta roja es la función f de teta igual a teta. 1 por teta. O sea, lo que dice esto es que la función seno y la función identidad se reparecen cuando estamos cerquita del origen. Cuando nos movemos en ángulos pequeños. ¿Pequeños respecto de qué? Bueno, llegar al máximo este es pi sobre 2. Entonces tiene que ser una buena fracción de pi sobre 2. Un décimo de pi sobre 2, por ejemplo, está bárbaro. Que serían 9 grados. Un décimo de 90 grados, 9 grados. Y está bárbaro. Entonces, con pequeñas oscilaciones, resulta que la función seno de teta es aproximadamente igual a la función teta. Lo cuento así, por la gráfica de la función seno. Espero que me hayan seguido. Hay otra forma de contar, otras formas de contarlo. Voy a aprovechar acá para hacer lo mismo con un lenguaje más gráfico, más geométrico, que es trabajar con la circunferencia trigonométrica. Si uno tiene una circunferencia de radio 1 y dibujo un ángulo, teta, entonces esta hipotenusa que voy a dibujar vale 1. Este segmento representa el seno de teta. Conocen la circunferencia trigonométrica, ¿no? Y si no, lo que estamos haciendo es decir que el seno de teta es este cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cuando la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto es ya directamente dividido por 1, no se nota, este es el seno de teta. Este dibujito. Y el valor de teta en radianes, y acá es un punto donde quiero insistir, si el ángulo no estuviera en radianes, no podemos hacer lo que estamos haciendo. El ángulo en radianes es este. ¿Se acuerdan? Porque el ángulo en radianes se calcula como arco sobre radio. Y el arco es la longitud de esta curva, y el radio es 1. Entonces el arco es igual al radio. Vamos a poner ese. Bueno, entonces, esta línea derecha es el seno de teta. Y esta línea, o esta curva, es teta. Y si uno achica el ángulo, esta vertical y esta curva se reparecen. Cuando uno achica el ángulo, pensemos en un ángulo chiquitito, entonces ni se ve. Lo que sería dibujar el seno y lo que es dibujar el arco es prácticamente lo mismo. Entonces ahí es donde uno dice que el seno de teta se ve en el dibujo, que es aproximadamente igual a teta, para ángulos pequeños. De cualquier manera que lo hagan, no quiero dejar de darles un pie para entender por qué lo hacemos. De cualquier manera que lo hagan, vamos a poner que el seno de teta es aproximadamente igual a teta,
o sea, el seno del ángulo es aproximadamente igual al valor del ángulo en radianes, ahí está lindo. El seno del ángulo que necesitaba para esta ecuación es aproximadamente igual al valor del ángulo en radianes cuando el ángulo es pequeño. Entonces, para pequeñas oscilaciones, uno va a decir que esto es aproximadamente igual, vamos a seguir en azul, a menos g sobre L, y en lugar de seno de teta pone teta de t. Y esta aproximación vale para teta pequeño. Entonces, ¿qué ecuación me quedó para la coordenada angular teta? Me quedó derivada segunda de teta como función del tiempo respecto del tiempo dos veces, igual a menos algo, g sobre L, por la coordenada. Y así aproximada, sí es un movimiento armónico simple. Porque cae en el tipo que dijimos al principio. Derivada segunda igual a menos algo por la coordenada. Y ese algo es el que juega de omega cuadrado. O sea, tenemos un movimiento armónico simple con frecuencia angular omega cuadrado igual a g sobre L. O si les gusta más, pasamos el cuadrado como raíz, con frecuencia angular raíz de g sobre L. Y acá es donde se nota que la frecuencia angular depende de la longitud. De la gravedad también, pero en la Tierra la gravedad siempre es la misma. Entonces podemos hacer problemas. Si me voy a la Luna y cambia la gravedad, ¿cómo cambia la frecuencia? O si me quedo en la Tierra pero cambia la longitud, ¿cómo cambia la frecuencia? Y en particular el periodo, que no me quedó mucho lugar, pero esto ya lo hice varias veces, así que nos quedó que para pequeñas oscilaciones la frecuencia angular es raíz de g sobre L, y es un movimiento armónico simple. Y en el movimiento armónico simple sabemos que el periodo es 2pi sobre omega, que nos queda 2pi por, bueno, omega dividiendo será como multiplicar por raíz de L sobre G. Es la fórmula de periodo del péndulo simple válida en pequeñas oscilaciones. Y es un poco lo que les quería contar al principio antes de hacer las cuentas. Agarro el hilito, hacemos la película y terminamos con esta parte. Acá. Con esta fórmula a la vista. Si tengo una cierta longitud del hilo, calculo y tengo un periodo. Con una longitud más larga, tengo periodo más largo. Y se ve. ¿Y cómo tendría que hacer para que el periodo sea el doble? Digo, si yo agarro acá, no sé, 10 centímetros y mido el periodo con un cronómetro, el periodo es un segundo más o menos. ¿Cómo tendría que hacer para que el periodo sea 2 segundos? Igual, la longitud tendría que ser más grande y tendría que ser 4 veces más grande. Porque después la raíz cuadrada me saca un 2. Entonces, si en 10 centímetros tengo un segundo más o menos, después hacen la cuenta, necesito 40 centímetros para tener 2 segundos. El periodo es proporcional a la raíz cuadrada de longitud. ¿Sí? Y bueno, nada, mientras lo preparaba me acordé de haber leído que Galilei, antes de tener la teoría de dónde sale esto, hizo las mediciones y lo hizo con mucha precisión y escribió mucho de sus textos, habla de las cosas que dependen del cuadrado, las cosas que dependen de la raíz, las cosas que son proporcionales. Incluso antes de que se formalice la idea de funciones, esas relaciones las descubrió como importantes. Y con el péndulo las verificamos. Y les cuento yo, lo sabría Galileo también, pero les cuento ahora, que si hacemos el experimento con un ángulo grande, entonces vamos a encontrar que esta fórmula entra a fallar. O sea, el periodo no sale de acá bien si el ángulo es grande. Sale bien solamente si el ángulo es chiquito. Porque hicimos una aproximación en el camino. Entonces, el péndulo ideal en pequeñas oscilaciones es un lindo ejemplo de movimiento armónico simple, restringido a pequeñas oscilaciones. La frecuencia y el periodo son función de longitud, y con eso hacen un par de problemas más de la práctica. Les cuento. En la práctica 9, el problema 8 es el movimiento oscilatorio en pozo de potencial.
armónico o no armónico, pensado como pozo de potencial. Y los problemas 9 y problema 15 lo tratan como movimiento armónico simple. Y nada, tengo acá escrito, pero ¿qué pasa si el movimiento es armónico simple? Ah, bueno, puedo usar la solución. O sea, si el movimiento es armónico simple, a pequeñas oscilaciones, uno puede usar que el ángulo, en función del tiempo, se escribe como cierta amplitud angular, pongo lambda, por el coseno de omega t más phi. Donde este coseno es el coseno del tiempo, a no confundir con el ángulo del péndulo. Entonces, se puede escribir esta cinemática y se puede escribir la velocidad angular como derivada de esto respecto del tiempo y la aceleración angular como derivada segunda. Bien, con eso sí, comenté todos los ingredientes para terminar con la práctica 9. Cortamos acá, charlamos en el recreo.